Un auxiliar de vuelo obligó a un adolescente negro a comer jabón en lugar de agua. Un minuto después, el director ejecutivo le metió la botella entera en la garganta. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Le echó jabón en la boca a un bebé, pensando que nadie se rebelaría contra él. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. El siseo de la pasarela al desconectarse resonó débilmente en la cabina mientras Adrian King ajustaba la suave manta que cubría a su bebé dormido. Se movía con cuidado, precisión en cada gesto, sosteniendo en una mano el pequeño biberón de leche caliente, cuyo contenido alcanzaba la temperatura ideal. La cabina de primera clase de Silverwing Airlines brillaba con una luz ambiental, y las conversaciones en voz baja fluían a su alrededor como suaves olas. Los compartimentos superiores se cerraban con el ritmo ensayado de una salida bien ensayada. Pero en medio de esta calma, una sola mirada rompió la paz. Desde la cocina, cerca de la parte delantera del avión, el jefe de azafatas, Julian Carr, observaba a Adrian con un desdén apenas disimulado. Su uniforme estaba impecable, con alas doradas perfectamente prendidas sobre su pecho, pero sus ojos transmitían algo afilado, impaciente, superior, algo más frío que la simple molestia. Adrian sostuvo la mirada por un segundo antes de apartar la vista, fingiendo no darse cuenta. Conocía ese tipo de mirada. Lo había visto en salas de juntas y vestíbulos de hotel, esa máscara de cortesía ensayada que envolvía un juicio más profundo. Pero esto no era una mesa de conferencias, era un vuelo, y en sus brazos, su hijo dormía inconsciente, frágil y profundamente amado. Mientras Adrian removía suavemente la leche dentro de la botella, Julian pasó a su lado con paso rápido, rozándolo lo suficiente como para que el aroma a colonia cara y un toque de amargura quedaran a su paso. «Intentemos que la cabina premium no sea molestada esta vez», murmuró Julian en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para ser escuchado. No perdió el paso. Las palabras flotaron en el aire como un vaso caído, silenciosas pero inconfundibles. Adrian exhaló lentamente, manteniendo la calma. Miró a Noah, cuyos labios se movían ligeramente en sueños, sintiendo instintivamente la botella cerca. El director ejecutivo se recostó en su asiento, firme en su decisión de ignorar la provocación. No estaba allí para buscar pelea, estaba allí para la cumbre de inversores en Ginebra, un discurso que podría cerrar una fusión multimillonaria y catapultar a su empresa a la cima de la globalización. Pero más que eso, estaba allí para cumplir la promesa que le hizo a Noah, para seguir adelante, incluso después de la tormenta que se llevó a su esposa. Las luces de la cabina se atenuaron al sonar las últimas instrucciones de seguridad, y el avión comenzó a rodar hacia la pista. Afuera la noche había caído, el aeropuerto brillaba con distantes hileras de luces ámbar. La mente de Adrian se desvió hacia su presentación principal, ensayada y reestructurada innumerables veces. Pero en cuanto sintió que su hijo se despertaba de nuevo, recuperó la concentración. Los pequeños dedos de Noah se apretaron alrededor del pulgar de Adrian, una pequeña presión que lo afianzó más que cualquier acuerdo comercial. Los motores rugieron y el avión se elevó, presionando suavemente a los pasajeros contra sus asientos. El mundo se inclinó y, durante unos largos segundos, todo pareció suspendido, entre el cielo y la tierra, el pasado y el futuro. Entonces se oyó el primer llanto. Empezó pequeño, solo un gemido. Adrian instintivamente tomó el biberón, susurrando palabras tiernas mientras mecía a Noah. Pero la cara del bebé se arrugó, un jadeo suave se convirtió en un gemido más fuerte. Tenía hambre y estaba desorientado. El repentino cambio de altitud perturbaba su pequeño organismo. Adrian insertó el biberón con cuidado, esperando calmarlo rápidamente, pero el movimiento llamó la atención. Julian se giró bruscamente desde la cocina, con el ceño fruncido. Se acercó con pasos rápidos, sus zapatos lustrados golpeando rítmicamente contra el suelo alfombrado. ¿Está todo bajo control?, preguntó con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Adrian asintió cortésmente, meciendo a Noah en sus brazos. «Solo le estoy dando de comer, ya se calmará». La mirada de Julian se posó en el biberón que Adrian sostenía. «Les pedimos a los pasajeros que eviten calentar la leche con sus termos personales. Puede ser peligroso». «Usé el calentador del asiento», respondió Adrian con calma. «Está permitido». Julian no respondió de inmediato.
En cambio, respiró hondo y luego exhaló un suspiro teatral. Te traeré algo más adecuado, más limpio. Antes de que Adrian pudiera objetar, Julian se giró y desapareció tras la cortina, hacia la cocina. Adrian lo siguió con la mirada, inquieto por el repentino cambio de tono. Algo en el intercambio lo dejó frío. No solo molestia, sino un atisbo de algo más siniestro. A su alrededor, otros pasajeros evitaban el contacto visual. Un hombre de traje 2 filas más adelante se puso los auriculares. Un hombre más joven al otro lado del pasillo miraba por la ventana. Nadie dijo nada. Momentos después, Julian regresó con un biberón diferente en la mano. Este está recién preparado. Para el bebé, dijo, ofreciéndolo con la misma sonrisa indescifrable. Adrian dudó, mirando el biberón. Parecía normal. Podía sentir la angustia de Noah, su llanto cada vez más fuerte, más desesperado. El estrés de la inminente cumbre y el agotamiento de ser padre o madre soltero se arremolinaban como humo en su pecho. Tras una pausa, aceptó el biberón y lo colocó con cuidado en su lugar. Noah se prendió al instante. Por un segundo, silencio. Entonces vino la tos. No era una tos de bebé normal, era aguda, repentina, casi explosiva. El cuerpo de Noah se sacudió en los brazos de Adrian, sus extremidades se agarrotaron. Abrió los ojos de par en par y un sonido confuso escapó de su garganta. Le burbujeaba espuma por las comisuras de los labios. ¿Noah? Component placement, la voz de Adrian se quebró. El pánico se apoderó de él mientras levantaba al bebé. ¡Noah! Los pasajeros se giraron. Una mujer jadeó. Otra gritó pidiendo ayuda. El olor lo golpeó entonces, penetrante, químico, inconfundible. Jabón. Los ojos de Adrian se dirigieron al frasco que Julian le había entregado, que ahora rodaba por el asiento. La tenue película que contenía brillaba bajo las luces del techo. El rostro de Noah se retorció de dolor, sus pequeñas manos temblaban. Julian se quedó paralizado un instante, luego sonrió con suficiencia. «Bebés», dijo en voz baja, «necesitan aprender disciplina». La cabina estalló. Un hombre se puso de pie de un salto, pidiendo un médico. Una azafata cercana gritó pidiendo el desfibrilador. Pero Adrian solo vio una cosa, su hijo convulsionando en sus brazos, sus llantos silenciados por la espuma y el miedo. Y Julian, impasible. En la confusión del caos, una verdad cristalizó en el alma de Adrian. Esto no fue un accidente, esto no fue un error, fue malicia. Y en ese momento todo cambió. La calma que precede al desastre a menudo parece nada. Los gritos de Noah hendían el aire de la cabina como grietas en un cristal, agudos e implacables. Su pequeño pecho subía y bajaba con un esfuerzo desgarrador, con los puños apretados en señal de angustia mientras el avión se nivelaba para ascender. Adrian lo acomodó con suavidad en sus brazos con una voz baja y tranquilizadora. «Está bien, Noah. Está bien», susurró, meciéndolo lentamente. Tomó el biberón de leche caliente que había preparado momentos antes, con movimientos cuidadosos, deliberados, la ternura experimentada de un padre que había aprendido a equilibrar los negocios y la paternidad en cada detalle de su vida. Pero antes de que el biberón pudiera llegar a los labios de Noah, una sombra los cubrió. La mano de Julian Carr se adelantó, rápida e inesperada, arrebatándole el biberón a Adrian. El movimiento fue teatral, como si pretendiera actuar para un público invisible. «Padres malcriados y sus hijos llorosos», murmuró en voz baja, con una voz desbordante de desprecio, pero lo suficientemente alta como para que varios pasajeros cercanos lo oyeran. Sus ojos, estrechos y penetrantes, miraban a Adrian con una autoridad que parecía menos deber que desdén. Adrian parpadeó con incredulidad, apretando la mandíbula. «Devuélveme eso», dijo con un tono firme pero con un matiz de advertencia. Sus dedos temblaron como si quisiera recuperar la botella, pero Julian ya había retrocedido un paso, girándose con un suspiro exagerado que resonó por toda la cabina. Los pasajeros a su alrededor se removieron incómodos en sus asientos. Un hombre de traje gris arqueó las cejas, pero bajó la mirada rápidamente cuando la mirada penetrante de Julian lo miró fijamente. Un joven viajero en la fila de enfrente cogió su teléfono, dudó y lo volvió a dejar. Nadie dijo nada. El zumbido de los motores llenó el silencio, amplificando la incomodidad que lo oprimía como un peso. Julian desapareció hacia la cocina.
Sus zapatos de uniforme resonaban contra el suelo, con una postura rígida pero presumida. Adrian permaneció inmóvil, con el brazo alrededor de Noah, intentando calmarlo con una suave palmadita en la espalda. Por dentro, la inquietud lo carcomía. Algo persistía en el tono de Julian, una amargura que trascendía la molestia por el llanto de un niño. Minutos después, Julian regresó. En su mano llevaba una botella diferente, de tamaño similar, pero el líquido que contenía brillaba extrañamente bajo las luces de la cabina, demasiado transparente, demasiado perfecto. La extendió con una sonrisa forzada que parecía más una mueca de desprecio. «Aquí, más limpio, más seguro», anunció, con un tono falsamente tranquilizador, mientras sus ojos desafiaban a Adrian a cuestionarlo. Adrian frunció el ceño. Se quedó mirando la botella un instante más de lo debido, sus instintos susurrando contra la razón. El hombre de negocios que llevaba dentro, acostumbrado a leer los rostros en las mesas de juntas, captó un destello de malicia oculto en la mirada de Julian. Aún así, la distracción lo atraía. Su portátil abierto, las diapositivas que aún no había pulido, el peso creciente de la cumbre de inversores que podría cambiar el destino de su empresa. Dudó, el conflicto lo corroía. Confiar en su instinto o descartar la inquietud como paranoia. Los gritos de Noah se intensificaron. Su pequeño cuerpo se retorcía en los brazos de Adrian, exigiendo consuelo. En contra de su buen juicio, Adrian aceptó la botella. Su mano tembló ligeramente al acercarla a los labios de su hijo. Cada nervio de su cuerpo gritaba que algo andaba mal. El primer sorbo fue recibido con silencio, luego otro, y luego un caos repentino. Noah abrió mucho los ojos, su rostro se arrugó como si le hubiera tocado la lengua con fuego. Su pequeño cuerpo se tensó, sus piernas pateando violentamente contra el brazo de Adrian. Un sonido ahogado de náuseas escapó de su garganta. Adrian se incorporó de golpe, presa del pánico. «¿Noah?» Srenía, jadeó, apartando la botella. El aroma acre y amargo lo golpeó al instante. Jabón. Un hedor que se le pegó a la nariz y le revolvió el estómago. El corazón le latía con fuerza contra las costillas al comprenderlo. Noah se convulsionó, la espuma burbujeando en sus labios, y sus gritos fueron reemplazados por jadeos ahogados. La visión de Adrian se nubló. La rabia y el terror se mezclaron. Apretó a su hijo contra su pecho, dándole palmaditas en la espalda, inclinándolo, desesperado por ayudarlo a respirar. «¡Que alguien ayude!», gritó, su voz rompiendo el silencio atónito de la cabina. Los pasajeros se incorporaron de golpe en sus asientos. Jadeos llenaron el aire, seguidos del chasquido metálico de los cinturones de seguridad al desabrocharse. Un hombre gritó pidiendo un médico. Otro buscó a tientas su teléfono, dividido entre grabar y ayudar. El aire, que antes había estado cargado de indiferencia, ahora crepitaba de pánico. Y durante todo aquello, Julian permaneció de pie al borde del pasillo, con los brazos cruzados, su expresión fría, casi satisfecha. Se inclinó ligeramente, bajando la voz a un susurro lo suficientemente agudo como para que Adrian lo oyera. Los bebés necesitan aprender disciplina. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, cruel e inquebrantable. El mundo de Adrian se redujo a la imagen del diminuto cuerpo de su hijo temblando en sus brazos, la espuma derramándose de su boca, el peso de la impotencia presionando su pecho como hierro. Levantó la mirada fijándose en la de Julian. La furia se apoderó del miedo, una llama que no se extinguía. Los gritos de los pasajeros, el ajetreo de los pasos, el rugido de los motores, todo se desvaneció en el ruido de fondo. Lo que lo impresionó fue la fría mirada de Julian, impasible, inafectada por el caos que había sembrado, y en ese instante, con la vida de su hijo desvaneciéndose entre respiraciones, Adrian sintió la verdad clavarse en él como una cuchilla. Las reglas habían cambiado. Su propósito ya no era la cumbre, el discurso, ni el acuerdo de $1.000 millones. Era la supervivencia de Noah y la rendición de cuentas por el hombre que se atrevió a hacerle daño. En un instante, la leche se convirtió en veneno. Noah se atragantó violentamente. El sonido fue agudo y antinatural, como si los pulmones del pequeño estuvieran llenos de fuego en lugar de aire. Una espuma espesa y de olor amargo brotó de su boca, inundando de terror los sentidos de Adrian King. Su corazón dio un vuelco al abrazar a su hijo, sacudiéndolo suave pero urgentemente. «Noah, respira. Por favor, respira por mí». Su voz se quebró, cargada de autoridad y desesperación.
El zumbido de los motores se convirtió en un rugido lejano, ahogado por el caos que se extendía por la cabina. Un médico sentado 2 filas más atrás se adelantó, con la chaqueta resbalándose de sus hombros mientras se arrodillaba en el pasillo. ¡Recuéstenlo! ¡Srenía!, ladró el hombre, con las manos apenas temblando a pesar de la urgencia. Adrian obedeció al instante, bajando a Noah al estrecho cojín del asiento. El diminuto pecho del bebé se movía débilmente. Cada respiración era un jadeo entrecortado, un sonido hueco y apagado. El médico presionó 2 dedos bajo la mandíbula de Noah, ladeándole la cabeza, y luego acercó el oído a los labios del niño. «Tiene las vías respiratorias comprometidas», murmuró, con las palabras tensas por la tensión. Adrian observaba cada movimiento con la intensidad de un hombre que intenta memorizar la vida misma. El penetrante olor a jabón le picó en la nariz, inconfundible y cruel. Giró bruscamente la cabeza hacia Julian Carr, el azafato jefe, que estaba a pocos metros de distancia. Julian tenía los brazos cruzados y la boca torcida en una leve sonrisa. «¿Qué le diste?», exigió Adrian, su voz resonando por la cabina como un trueno. Los pasajeros se removieron en sus asientos, sus susurros formando una oleada de terror. La respuesta de Julian fue fría, con un tono impregnado de burla. «Exageras. Los bebés lloran. Quizás simplemente no supo manejar bien el biberón». Sus palabras se deslizaron en el aire, crueles en su naturalidad. Se oyeron jadeos cuando el doctor levantó la barbilla de Noah, rozando los labios del niño con los dedos. Un residuo blanco se adhería a ellos, pegajoso y espumoso. «Esto es jabón», anunció el doctor con horror, mirando a la tripulación con furia. Su voz rompió el silencio como un cristal al romperse contra una baldosa. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante con incredulidad. Un coro de voces se alzó, conmocionado e indignado. Un hombre de negocios, sentado cerca de la fila central, jugueteaba con su teléfono, grabando cada detalle. Su lente captó la sonrisa burlona de Julian mientras Adrian suplicaba respuestas. «No, esto no es posible», susurró Adrian, aunque sabía que lo era. Sintió una opresión en el pecho. La furia se mezclaba con la impotencia, como si su propia sangre se hubiera convertido en hierro. Cayó de rodillas junto a Noah, con las manos suspendidas sobre el cuerpo tembloroso del bebé, aterrorizado de tocarlo, aterrorizado de perderlo. «Quédate conmigo, hijo. Por favor, quédate conmigo». Sus palabras, entrecortadas y frágiles, llenaron el aire tenso con un peso insoportable. El intercomunicador crepitó. La voz tranquila del capitán se atenuó por la tensión. «Damas y caballeros», les habla su capitán, «nos estamos desviando para un aterrizaje de emergencia. Por favor, permanezcan sentados». Pero para Adrian, los minutos se extendían interminablemente, cada segundo clavándose en él como una cuchilla. Su mundo se había derrumbado en el frágil subir y bajar del pecho de su hijo, el ritmo demasiado débil, demasiado lento. Julian permaneció impasible, con la barbilla levantada desafiante, su postura un cruel reflejo de arrogancia. «Esto no es más que dramatismo», se burló, lo suficientemente alto como para que quienes estaban cerca lo oyeran. Sus palabras impactaron como dardos venenosos, punzantes y agudas. La dramática ironía pesaba sobre él. El hombre al que los pasajeros alguna vez recurrieron en busca de orientación ahora se revelaba como el mismísimo artífice del desastre. Mientras que Adrian, el brillante director ejecutivo conocido por su férreo control, se quedaba impotente, reducido a un padre que luchaba contra la desesperación. El doctor presionó suavemente la palma de la mano sobre el pecho de Noah, con el rostro pálido de preocupación. «Su respiración se está debilitando. Necesitamos aterrizar ya o...». No terminó la frase, pero el silencio posterior fue más fuerte que cualquier palabra. Las manos de Adrian apretaron el reposabrazos del asiento con tanta fuerza que el cuero crujió bajo su agarre. Se obligó a no gritar, a no darle a Julian la satisfacción de verlo desmoronarse por completo. En cambio, volvió la mirada hacia su hijo, memorizando cada frágil línea del rostro de Noah, cada tic de sus labios, cada temblor de vida que luchaba por mantenerse. Los susurros resonaban en la cabina. Algunos pasajeros murmuraban oraciones en voz baja. Otros negaban con la cabeza, incrédulos. Sin embargo, nadie se atrevía a confrontar a Julian, cuyo uniforme aún denotaba autoridad, un falso escudo que mantenía a raya a la justicia.
Solo la silenciosa lente de grabación del empresario se alzaba como testigo, capturando la verdad que las palabras por sí solas no podían contener. Los pensamientos de Adrian se desbordaban, un torrente de furia e impotencia. Había construido imperios con solo estrategia y fuerza de voluntad. Había desmantelado rivales con precisión y había convertido los desafíos en victorias. Sin embargo, allí, ante un hombre cruel y una botella envenenada, estaba deshecho. Su mente brillante no podía desenredar el jabón de los pulmones de un bebé. Su riqueza, su poder, su intelecto, todo carecía de valor ante la fragilidad de la vida. Y en ese vacío de impotencia nació algo nuevo, la promesa de que la crueldad desatada sobre su hijo no se desvanecería en el silencio. Noah se movió débilmente, un pequeño gemido escapó de su garganta, y Adrian lo atrapó como un hombre que se ahoga aferrándose a un madero. Las lágrimas le nublaron la vista, pero tras ellas ardía fuego, una promesa, inquebrantable y absoluta. Levantó la mirada, fijándola en Julian con una mirada más afilada que cualquier espada. La sonrisa burlona en los labios del azafato ya no parecía intocable. Era la máscara de un hombre que un día se ahogaría en su propia arrogancia. La cabina se estremeció mientras el avión descendía, con los motores gimiendo por la tensión. El descenso prometía seguridad, pero el tiempo transcurría lentamente, indiferente a la desesperación humana. Adrian presionó la palma de la mano contra la pequeña elevación del pecho de Noah, palpando cada latido vacilante, susurrando oraciones que eran menos fe y más furia. Ya no era un hombre que se precipitaba hacia una cima, era un padre en guerra con la crueldad misma, y en lo más profundo de su ser, donde nadie más podía verlo, se grabó una promesa en el alma. Este acto no quedaría sin respuesta. Cada detalle, cada segundo, cada palabra burlona de Julian se grabó en la mente de Adrian como marcas de hierro. Lo recordaría todo. Los llantos, la asfixia, la espuma, la mueca, la impotencia. No solo estaba en juego la supervivencia de Noah, sino la dignidad de cada padre que alguna vez había visto a su hijo sufrir bajo el peso de la crueldad. Y mientras la cabina se llenaba del penetrante olor a jabón y miedo, el dolor de Adrian se transformó en un arma a la espera de ser empuñada. Cada segundo se extendía como una cuchilla apretada contra su alma. El avión se sacudió hacia abajo. La cabina vibraba mientras las máscaras de oxígeno se estremecían en sus compartimentos. El repentino descenso provocó una oleada de miedo en los pasajeros, pero Adrian King apenas notó la turbulencia. Toda su atención estaba en el frágil subir y bajar del pecho de su hijo pequeño. La respiración de Noah era débil y superficial, cada vez más entrecortada. Una fina capa de sudor se formó en la frente de Adrian mientras acercaba la oreja a los labios de Noah, desesperado por algo que lo tranquilizara. El leve sonido del aire al pasar por la garganta de su hijo le dio solo un atisbo de esperanza, un atisbo que se atenuaba con el latido del corazón. Julian Carr, el jefe de azafatas, se escabulló hacia las habitaciones de la tripulación. Sus zapatos lustrados repiqueteaban contra el suelo del pasillo con una urgencia que intentó disfrazar de autoridad, pero Adrian lo vio como lo que era, cobardía. Dio un paso adelante, bloqueando el paso de Julian con un fuerte agarre del brazo. «No te escaparás de esto», dijo Adrian en voz baja, pero cargada de una peligrosa carga. Sus ojos ardían de furia contenida, con cada músculo de su mandíbula tenso. Julian intentó liberarse el brazo de un tirón, con el rostro contorsionado en una máscara de irritación en lugar de miedo. «Tienes que controlarte», espetó, alzando la voz lo justo para que los pasajeros cercanos lo oyeran. «Estás asustando a la gente». Sus palabras transmitían un aire de falsa autoridad, el tono ensayado de un hombre acostumbrado a silenciar quejas. Pero Adrian no flaqueó. Apretó los dedos, su postura inamovible. «¿Por qué?», preguntó con una sola palabra quebrando el aire tenso. «¿Por qué le harías esto a una niña?». Los pasajeros cercanos se inclinaron, susurrando como chispas entre la hierba seca. Algunos pedían cautela, con miradas nerviosas dirigidas hacia la puerta de la cabina. Otros gritaban exigiendo responsabilidades, con las voces quebradas por la tensión del miedo y la ira. La cabina se había convertido en un tribunal, cada asiento ocupado por un testigo inquieto. Julian se tambaleó hacia atrás, apoyado contra la estrecha pared de la cocina. Su aparente compostura se quebró por primera vez. Sus labios se curvaron, no con remordimiento, sino con amargo desprecio. «Los bebés no deberían viajar en vuelos como este»,
murmuró con tono venenoso. Son parásitos de los viajes de lujo, llorando y molestando a quienes pagaron por la paz. Alguien tenía que recordártelo. Las palabras impactaron el pecho de Adrian como un puñetazo, más frías que el aire que salía de las rejillas de ventilación. Los pasajeros soltaron exclamaciones ahogadas, y un hombre cerca del pasillo murmuró, ¿acaba de decir eso? La revelación fue más que un insulto, fue una confesión, no fue un accidente, ni un error de juicio. Era odio, deliberado y latente, expuesto bajo presión. La respiración de Adrian se hizo más lenta. Su furia se agudizó hasta convertirse en una calma peligrosa. Sus instintos gritaban para arremeter, para golpear con el puño la boca sonriente de Julian, pero su mente, afinada por años de estrategia corporativa, lo frenaba. Atacar ahora le daría a Julian una vía de escape, una forma de distorsionar la historia y convertirla en una de agresión en lugar de crueldad. Adrian comprendió en ese momento que la venganza, para ser duradera, requería paciencia. Se tragó la tormenta que rugía en su interior y retrocedió, con la mirada fija en Julian como si se le hubiera grabado el rostro en la memoria. El médico arrodillado junto a Noah levantó la vista con voz urgente. «Necesita hospitalización inmediata», dijo, presionando rítmicamente las manos contra el pequeño pecho del niño. «No podemos estabilizarlo aquí. Cada segundo cuenta». Su frente brillaba por el esfuerzo y la desesperación en su voz sumió aún más el corazón de Adrian en un abismo de terror. El tren de aterrizaje chirrió bajo el avión, vibrando por la cabina como si la propia aeronave lanzara una advertencia. Luces rojas y amarillas parpadearon sobre el pasillo, tiñendo los rostros de los pasajeros de una palidez fantasmal. La presión del descenso los presionó contra sus asientos, pero Adrian se inclinó hacia adelante, apretando a Noah con fuerza contra su pecho. El cuerpo del bebé estaba flácido, pero Adrian le susurró al oído como si solo sus palabras pudieran salvar a su hijo. «Lo lograrás», murmuró, con los labios temblorosos contra la frente de Noah. Su voz era baja, firme, y transmitía consuelo y una promesa más sombría. Su mano libre se cerró en un puño contra su rodilla, con los nudillos blancos por la tensión. En su mente, repasó las palabras de Julian: parásitos, perturbación, lujo y la crueldad grabada más profunda que cualquier herida. No sería olvidada. Julian se ajustó el uniforme, intentando erguirse, pero las miradas de los pasajeros lo inmovilizaban. Su arrogancia no se había desvanecido, pero su sonrisa burlona ahora parecía más tensa, demasiado apretada en su rostro. Se dio la vuelta, murmurando sobre procedimientos y malentendidos, pero la promesa de Adrian resonó silenciosamente por la cabina, más aguda que cualquier acusación. Mientras las ruedas chirriaban contra el asfalto, el olor a goma quemada inundaba la cabina. La determinación de Adrian se cristalizó. Meció a Noah suavemente, presionando su mejilla contra la cabeza del niño. El ruido de los vehículos de emergencia rugiendo hacia la pista apenas lo registró. Su mente ya estaba mucho más allá de este descenso. Ya no era solo un padre que suplicaba por sobrevivir. Era un hombre que había sido agraviado de la manera más imperdonable. La promesa susurrada al oído de Noah no era solo un consuelo. Era una declaración, una frase grabada en piedra. Si su hijo vivía, Julian Carr algún día conocería el sabor de su propio veneno. A veces la venganza nace del silencio, no de los gritos. El avión se estrelló contra la pista con una violenta sacudida, las ruedas chirriando mientras la cabina se tambaleaba hacia adelante. Los compartimentos superiores vibraron, los cristales se rompieron y los pasajeros se aferraron a sus asientos, con el corazón latiendo con fuerza por el repentino descenso. Antes de que el avión redujera la velocidad por completo, los vehículos de emergencia pasaron a toda velocidad junto a él, sus luces rojas y azules destellando a través de las ventanas de la cabina como una baliza de advertencia. El olor a goma quemada de los neumáticos se mezcló con el aire viciado del pánico. En cuestión de segundos, las puertas se abrieron de golpe, y los paramédicos entraron a toda prisa, con sus pesadas botas golpeando el suelo y sus voces agudas y autoritarias. Los brazos de Adrian se apretaron instintivamente alrededor del frágil cuerpo de Noah. El pecho le dolía con el suave subir y bajar de la respiración del niño. La piel del bebé se había vuelto pálida, de un gris sin vida, y la tenue espuma que se le pegaba a los labios parecía burlarse de la impotencia de Adrian.
Por favor, ayúdenlo. Swing, la voz de Adrian se quebró, desgarrada por la desesperación, mientras empujaba a su hijo hacia el primer paramédico. El hombre, con rostro serio y concentrado, levantó con cuidado a Noah sobre la camilla, moviendo sus manos enguantadas con la precisión de quien ha llevado demasiadas vidas entre la supervivencia y la muerte. La camilla avanzaba por el pasillo, con su estructura metálica chirriando de urgencia. Adrian lo seguía, con pasos irregulares, dividido entre el peso del dolor y el ardor de la ira. Su traje, antaño inmaculado, estaba manchado con restos de jabón y húmedo por las lágrimas de Noah. Cada marca era un recordatorio de su incapacidad para protegerlo. Sin embargo, justo antes de cruzar el umbral de la cabina, se detuvo. Algo lo obligó a darse la vuelta. Allí, apoyado con indiferencia contra el mamparo, como si el mundo no acabara de sumirse en el caos, estaba Julian. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, una postura petulante, los labios curvados en esa misma sonrisa exasperante que había atormentado a Adrian desde el comienzo de esta pesadilla. No era la mirada de un hombre conmocionado por sus actos, sino la de alguien que disfrutaba de su propia crueldad. Por un fugaz instante, sus ojos se encontraron, la mirada de un padre que lucha por la vida de su hijo contra el frío desdén de un hombre que se creía intocable. Las manos de Adrian temblaban, debatiéndose entre lanzarse hacia adelante para golpearlo o correr tras la camilla. Se le cortó la respiración, la furia chocando con la moderación. Y entonces, como si el destino hubiera intervenido, una mano le rozó el brazo. El empresario, sentado unas filas atrás, el que lo había filmado todo, deslizó discretamente un pequeño dispositivo en la palma de Adrian. «El mundo verá esto», susurró el hombre, con voz firme, pero con los ojos abiertos por el peso de lo que había hecho. Adrian miró el teléfono. La pantalla brillaba tenuemente con la imagen pausada de la sonrisa de Julian, captada en pleno acto. No era una simple grabación. Era una prueba, un arma lo suficientemente afilada como para desbaratar mentiras y escudos corporativos. Los dedos de Adrian se cerraron con fuerza alrededor de él. El plástico se le clavó en la piel, anclándolo a una nueva determinación. Se giró una vez más hacia Julian. El azafato jefe levantó la barbilla y la sonrisa se ensanchó como si se burlara de la impotencia de Adrian. Pero bajo esa arrogancia, un destello de inquietud brilló en sus ojos. Fue breve, casi invisible, pero Adrian lo captó. No dijo nada, no ofreció ninguna promesa de lo que vendría. Solo miró fijamente con una mirada que cargaba con todo el peso de una venganza tácita. Mientras los paramédicos apresuraban a Noah por las escaleras hacia la ambulancia que lo esperaba, el cuerpo de Adrian se movió por instinto, siguiéndolo. Sin embargo, su mente giraba con una precisión aguda e implacable. Años de liderar guerras corporativas habían perfeccionado su capacidad para ver patrones, anticipar resultados, atacar no con furia, sino con una inevitabilidad calculada. Y ahora, esos instintos se apartaban de las salas de juntas y los contratos para concentrarse en un único y ardiente propósito: juzgar. Al pie de las escaleras, la camilla se deslizó en la parte trasera de la ambulancia. El diminuto cuerpo de Noah parecía tragado por la maquinaria que lo rodeaba. Tubos de oxígeno, monitores que pitaban, manos apresuradas trabajando para estabilizar el poco aliento que le quedaba. Adrian subió detrás, pero al hacerlo su mirada captó algo en el carrito de servicio que había dejado al borde de la cabina. La botella, medio vacía, con la etiqueta manchada, un leve rastro de jabón pegado al cuello, el instrumento mismo del tormento de su hijo. Adrian extendió la mano y la rodeó con los dedos. El plástico crujió bajo la fuerza de su agarre. En ese instante, ya no era solo un recipiente, era un símbolo, una promesa, un recordatorio de la crueldad que se había atrevido a tocar lo que más apreciaba. Sus nudillos palidecieron al acercarlo, apretándolo contra su costado como una reliquia de guerra. La línea entre padre y vengador se difuminaba con cada latido. El hombre que había subido al avión buscando solo un pasaje seguro había desaparecido. En su lugar se encontraba alguien forjado en el fuego y el dolor, un hombre que no entregaría su dolor a los tribunales ni a los titulares. La justicia, decidió, no se retrasaría con burocracia ni se suavizaría con excusas. Sería rápida, directa e inolvidable. Por fin subió a la ambulancia, con los ojos aún ardiendo de ver la sonrisa de Julian,
el teléfono pesado en una mano y el jabón en la otra. Sus pensamientos ya no temblaban de miedo, sino que se agudizaban con determinación. No esperaría juicios ni titulares, dictaría sentencia él mismo. Adrian paseaba por el pasillo estéril, sus zapatos repiqueteando contra el suelo pulido a un ritmo que reflejaba el latido errático de su corazón. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre él, su vacío amplificaba el caos en su pecho. Aún podía sentir la humedad de las lágrimas de Noah y el residuo pegajoso de la espuma de jabón que manchaba su traje. Cada vez que levantaba la mano para limpiarse la cara, el leve olor químico del detergente flotaba en el aire, devolviéndolo al momento de horror. Tras las pesadas puertas dobles, los médicos luchaban por estabilizar a su hijo. Cada orden apagada y cada golpe metálico de los instrumentos médicos golpeaban a Adrian como un martillo contra el cristal, amenazando con destrozar lo que le quedaba de compostura. Los monitores pitaban a intervalos irregulares. Cada nota era un cruel recordatorio de su fragilidad. Adrián se quedaba paralizado por momentos, con la espalda pegada a la fría pared, y momentos después se encontraba paseándose de nuevo, como si la quietud significara rendición. Susurró para sí mismo, no oraciones, sino votos, promesas de que Noah sobreviviría, de que Julian pagaría. Apretó los puños y aunque el dolor se agitaba en su interior, su mente se negaba a derrumbarse, se afilaba, como una espada forjada en el fuego. Un enfermero emergió por las puertas batientes, con el rostro marcado por el agotamiento. Adrián se abalanzó antes de que el hombre pudiera siquiera ajustarse la mascarilla. «Dígame», exigió Adrián, con la voz ronca y los ojos ardiendo de desesperación. El enfermero bajó la mirada y habló en voz baja. «Su hijo está respirando de nuevo, pero no ha recuperado la conciencia. Está estable, por ahora». El alivio invadió a Adrián como una marea fugaz, y sus rodillas casi cedieron. Apoyó una mano en la pared para apoyarse, exhalando con un escalofrío que resonó por el pasillo vacío. Pero el alivio duró apenas un instante. El fuego en su interior, encendido en el aire, se negaba a apagarse. Se enderezó, apretando la mandíbula y entrecerrando los ojos en una mirada que atravesaba la quietud del pasillo. La supervivencia de su hijo no era el final de la prueba, era solo el comienzo de algo mucho mayor. Adrian se giró hacia la ventana de cristal que daba a la pista. Las luces del aeropuerto parpadeaban débilmente en la distancia, una ciudad de movimiento y orden. Sin embargo, bajo ese orden, Adrian solo veía podredumbre, sistemas diseñados no para proteger a los inocentes, sino para escudar a los poderosos. Pensó en Julian, presumido y arrogante, esperando cómodamente en algún lugar de la terminal, tal vez bebiendo agua mientras Noah yacía inconsciente. El pensamiento le revolvió el estómago, pero también reforzó su determinación. El siseo de las puertas automáticas interrumpió sus pensamientos. 2 policías del aeropuerto entraron en la sala, con sus uniformes impecables y sus botas lustradas. Tenían el aire de hombres seguros de su autoridad. Adrian se alisó la corbata, preparándose por fin para la justicia. «¿Dónde está?» «Swing», preguntó Adrian bruscamente, dando un paso al frente. «¿Dónde está Julian Carr? Ya tienen pruebas suficientes para arrestarlo». El oficial más alto, el sargento Halden, intercambió una mirada con su compañero antes de responder con un tono desconcertantemente tranquilo. «Hemos hablado con él. Está cooperando. Seguimos el procedimiento». «¿Procedimiento?» La voz de Adrian se alzó, quebrada por la tensión. Se acercó un paso más con los ojos encendidos. «Ese hombre intentó envenenar a mi hijo, lo obligó a comer jabón, ¿y a eso le llaman procedimiento?» El segundo oficial, más joven y visiblemente inquieto, cambió de postura. Pero Halden mantuvo la compostura, con las manos entrelazadas a la espalda. «Señor, estos asuntos son complicados. Tenemos que esperar nuevas instrucciones de nuestros superiores. Los interrogatorios deben manejarse con cuidado». A Adrian se le encogió el pecho. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Observó sus rostros y lo vio. La vacilación, la sutil deferencia, la protección tácita que se extendía no a la víctima, sino al agresor. Bajó la voz, más fría ahora, más peligrosa en su firmeza. «Está siendo protegido, ¿verdad?» Ninguno de los agentes respondió. El silencio era más fuerte que la negación. La respiración de Adrian se calmó,
Su mente se aceleró con la claridad de la revelación. Lo vio tan claramente como antaño veía tramas corporativas en las salas de juntas. El dinero había cambiado de manos. La influencia se había susurrado por teléfono. El sistema no estaba fallando. Funcionaba exactamente como estaba diseñado, para proteger a hombres como Julian y silenciar a padres como él. Se volvió hacia las puertas tras las que Noah yacía luchando. Su reflejo se reflejó en el cristal. Un hombre desaliñado, manchado, roto por fuera, pero afilado e inquebrantable por dentro. Se había enfrentado a rivales que intentaron desmantelar su empresa, a socios que intentaron burlarlo y a competidores que jugaron con el engaño. En cada ocasión, había encontrado la fisura, la grieta oculta, y había tirado hasta que la estructura se derrumbó. Ahora veía a Julian igual, un hombre encaramado en un frágil sistema de mentiras, esperando la mano derecha que lo destrozara todo. El joven oficial finalmente habló, en voz baja, casi como si se disculpara. «Lo siento, señor, estas cosas no siempre funcionan como deberían». Adrian lo observó y asintió una vez, no en señal de aceptación, sino de reconocimiento. Las palabras eran una confesión involuntaria, una prueba de lo que ya sabía. Se giró hacia el pasillo, con pasos mesurados y respiración firme. Susurró, más para sí mismo que para nadie más, aunque ambos oficiales lo oyeron con claridad. La justicia no se quebró, se vendió. Adrian se abrió paso entre el grupo de pasajeros que aún permanecían en la terminal, con las voces apagadas y los rostros pálidos de inquietud. El aire vibraba con un miedo tácito, ese que pesa tras una tragedia que nadie quería reconocer del todo. Las madres abrazaban a sus hijos, los empresarios evitaban las miradas, y los jóvenes que habían clamado por justicia en el avión ahora permanecían sentados en silencio, con el coraje devorado por la amenazante sombra de las represalias corporativas. En el rincón más alejado, bajo el resplandor estéril de las luces fluorescentes, Julian Carr permanecía sentado con una calma exasperante, con un pequeño vaso de plástico con agua balanceándose despreocupadamente en la mano. Se la acercó a los labios, bebiendo lentamente, como si saboreara no la bebida, sino su propia arrogancia. Levantó la mirada, fijándose en la de Adrian, y esbozó una sonrisa burlona, una curva aguda y venenosa que hirió más profundamente que cualquier insulto. Adrian apretó los puños a los costados. Por un instante su instinto le gritó que cruzara la terminal como un rayo, que Julian se ahogara con una sonrisa. Pero su mente, afinada por años de negociaciones de alto riesgo y batallas estratégicas, tomó el control. La rabia por sí sola no quebrantaría a un hombre como Julian. La precisión sí. Le dio la espalda a la azafata, con los hombros tensos, y sacó el teléfono del bolsillo. Su voz era baja, pero la dureza que se leía en ella era inconfundible. «Marcus», dijo Adrian, «te necesito aquí. Ahora». Al otro lado, Marcus Baer no dudó. «Ya voy. ¿Qué ha pasado?» La mirada de Adrian volvió a Julian, quien ahora se inclinaba con indiferencia en su silla, observando a los pasajeros dispersarse a su alrededor como si no fueran más que pájaros asustados. «No traigas nada más que tu mente», respondió Adrian. «Vamos a armar un alboroto». Minutos después, Marcus entró en la terminal con paso decidido y controlado, el tipo de hombre que inspiraba respeto sin levantar la voz. No llevaba maletín ni archivos, solo su lealtad inquebrantable y la mirada penetrante de un estratega. Adrian lo acompañó a mitad de camino, poniéndole la botella de jabón en las manos. «Esto», dijo Adrian, en tono tranquilo pero furioso, «es la prueba. ¿Y esto?». Levantó el teléfono del empresario, cuya pantalla brillaba con las imágenes grabadas de la crueldad de Julian. «Es el arma». Marcus estudió la botella, girándola lentamente como si sopesara no solo la evidencia, sino la gravedad de lo que significaba. Apretó la mandíbula. Esto solo debería ser suficiente para enterrarlo. ¿Por qué no está esposado ya? Los ojos de Adrian se oscurecieron. Porque la aerolínea lo está protegiendo. Ya viste a la policía. El procedimiento, dijeron. El procedimiento no es más que un escudo para hombres como él. Al otro lado de la terminal, Julian se removió en su asiento. No podía oír sus palabras, pero ver a Adrian y Marcus acurrucados, con las cabezas juntas, lo inquietó. Se enderezó, disimulando su incomodidad con otro sorbo de agua, pero su sonrisa burlona se desvaneció levemente. Adrian se acercó a Marcus,
bajando la voz hasta convertirse en poco más que un susurro. Si creen que solo soy un padre de luto, me han subestimado. No construí un imperio esperando clemencia. Su mirada se dirigió a Julian, quien ahora fingía revisar su teléfono, aunque sus dedos temblaban de nerviosismo. Marcus exhaló lentamente, agobiado por el peso del momento. Entonces necesitamos más que pruebas, necesitamos presión, testigos, declaraciones, voces más fuertes de las que sus abogados pueden silenciar. Adrian asintió, ya delineando los pasos en su mente. Reunirían a los pasajeros, las grabaciones del empresario, el testimonio del médico, todos los hilos para tejer una red de la que la aerolínea no pudiera escapar. Imaginó los titulares, la indignación pública, la furia que ningún acuerdo podría sofocar. No se trataba solo de exponer a Julian, se trataba de desmantelar todo el sistema que lo habilitaba. Sin embargo, bajo la cuidadosa planificación, las emociones de Adrian fluían como una marea. Vio el pequeño pecho de Noah subir y bajar en esa cama de hospital, cada respiración frágil, cada momento incierto. Recordó la espuma que brotaba de los labios de su hijo, la impotencia que lo había vaciado. Esa impotencia había muerto en el momento en que las ruedas del avión tocaron tierra. Ahora solo quedaba la determinación. Julian volvió a levantar la vista, su sonrisa vacilante al percibir la intensidad de la mirada de Adrian. Por primera vez se removió incómodo en su asiento, su arrogancia resquebrajándose. No podía saber qué planeaba Adrian, pero sentía su peso en el aire, oprimiendo como una tormenta en el horizonte. La voz de Marcus era firme, pero su mirada era penetrante. ¿Qué quieres que haga? La respuesta de Adrian fue fría y precisa. Ayúdame a convertir su silencio en ruido. Y cuando sea lo suficientemente fuerte, Julian aprenderá lo que significa ser impotente. La terminal vibraba de tensión. Cada susurro, cada mirada, cada nervioso arrastrar de pies alimentaba la tormenta que Adrian ya estaba conjurando. Julian permanecía rígido, ya no holgazaneaba, ya no era intocable. No podía admitirlo, ni siquiera a sí mismo, pero un atisbo de inquietud se había arraigado. Adrian se acercó a Marcus una última vez. Su susurro cargaba con el peso de una promesa. Si creen que solo soy un padre de luto, han subestimado al hombre que construye imperios. Julian notó la conspiración susurrada y se sintió incómodo, presintiendo que algo se avecinaba pero sin saber. El campo de batalla había pasado del cielo a las sombras. Dejó inconsciente al hijo de un director ejecutivo negro, convencido de que el miedo silenciaría la verdad. Si crees que cada acto de crueldad debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. La pequeña mano de Noah se crispó. Sus dedos se cerraron alrededor del dedo índice de Adrian con la frágil fuerza de un niño que apenas se aferra a la conciencia. La estéril habitación del hospital se llenó del ritmo constante de las máquinas, sus pitidos como un latido artificial. Adrian se inclinó hacia adelante de inmediato, sus ojos fijos en el leve aleteo de las pestañas de Noah. El alivio lo invadió como una ola, pero debajo surgió algo más agudo, una claridad que atravesó la niebla de dolor y agotamiento. Se acercó al oído de su hijo, susurrando en voz baja y temblorosa, con ternura y determinación a la vez. Te lo prometo, Noah, te protegeré, nadie volverá a hacerte daño. La respiración del niño era superficial, frágil, pero lo suficientemente firme como para encender la esperanza. Mientras tanto, en la terminal del aeropuerto, el caos se extendía como un reguero de pólvora. El orden estéril de las puertas de embarque se había desintegrado en gritos, discusiones y susurros de pánico. Los pasajeros se apiñaban, alzando la voz contra los agentes enviados a controlar la situación. ¿Por qué no lo han arrestado todavía?, exigió un hombre, con el rostro enrojecido por la furia. Otro, agarrando su teléfono, lo agitó en el aire. Vimos lo que hizo, hay pruebas en vídeo. Los agentes, sin embargo, se mantuvieron cautelosos y mesurados, repitiendo la misma frase hueca. Estamos siguiendo el procedimiento. Su tono tranquilo solo avivó la indignación de la multitud. Julian Carr, el hombre en el centro de todo, parecía prosperar en la tormenta. Estaba reclinado en una de las sillas de plástico del aeropuerto, bebiendo agua de un vaso de papel con deliberada lentitud. Sus ojos escudriñaban a la multitud inquieta con fingida diversión,
con una leve sonrisa burlona en los labios. «Los padres ricos no pueden asustarme», dijo en voz alta, tirando el vaso vacío a un lado con desdén. Su voz se oyó lo justo para que todos los que estaban cerca lo oyeran, convirtiendo la ira en incredulidad. Se hizo un silencio, rápidamente reemplazado por murmullos. Algunos pasajeros negaron con la cabeza, otros se apartaron con disgusto, pero nadie se atrevió a confrontarlo directamente. Su arrogancia llenó la sala como humo, sofocando a quienes lo rodeaban. Adrian regresó a la terminal momentos después, con una expresión de piedra. Su traje a medida estaba arrugado, manchado con las lágrimas de Noah y la amarga espuma de jabón, pero su presencia exigía atención. Marcus Baer, su jefe de operaciones y aliado más cercano, ya lo esperaba a su lado. Marcus había pasado la última hora investigando a fondo todas las fuentes posibles. Rumores del personal, fragmentos de información de los empleados de la aerolínea, archivos ocultos que se habían revelado. Se acercó, con voz baja pero cargada de urgencia. «Lo encontré. El historial de Julian no está limpio. Ya lo han denunciado antes. Padres, pasajeros, incluso otros miembros de la tripulación. Quejas enterradas bajo acuerdos, silenciadas con firmas y cheques». Adrian apretó la mandíbula. Había anticipado resistencia, pero oír la confirmación de un encubrimiento deliberado le hizo hervir la sangre. Su mirada se dirigió a Julian, al otro lado de la terminal, quien seguía riendo suavemente por algo que solo a él le parecía divertido. Esa risa era como una cuchilla que se retorcía más profundamente. «Lo han estado protegiendo», murmuró Adrian, «más para sí mismo que para nadie más. Le han permitido hacer esto una y otra vez». El empresario que había filmado el incidente se acercó con cautela, aferrando su teléfono como un secreto frágil. Miró a su alrededor con nerviosismo antes de hablar. «Ya envié la grabación a 3 cadenas. La publicarán esta noche. Pero la aerolínea», se detuvo, bajando aún más la voz, «tiene abogados poderosos. Intentarán enterrarla antes de que se difunda». Adrian asintió, su mente funcionando como un reloj. Cada detalle era parte de una estrategia mayor. Podía sentir las miradas de los pasajeros sobre él, algunos suplicando en silencio que actuara, otros evitando su mirada por miedo a verse arrastrados por la tormenta. Una ironía dramática llenó el espacio como un peso invisible. Julian se creía intocable, envuelto en el escudo de una aerolínea demasiado poderosa para desafiarla, mientras que Adrian ya sostenía las grietas de ese escudo en su mano. Marcus puso una carpeta en las manos de Adrian. Dentro había memorandos fotocopiados, firmas corporativas, directivas para resolver discretamente las quejas, notas sobre pagos que parecían confesiones escritas a tinta. Los dedos de Adrian recorrieron los bordes de los papeles, con la mente acelerada. «No se trata solo de él», susurró Adrian. «Se trata de todo el sistema». Su voz era tranquila, pero tras la calma había acero. Julian, al notar que Adrian y Marcus conversaban, entrecerró los ojos por primera vez. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por un atisbo de inquietud. Se puso de pie y estiró los hombros, disimulando la repentina opresión en la garganta. «Planea todo lo que quieras», murmuró en voz baja, lo suficientemente alto como para que algunos lo oyeran. «Nada me afectará». Sin embargo, sus manos temblaban mientras se ajustaba el uniforme, delatando la grieta en su confianza. La tensión en la terminal era sofocante. Cada pasajero parecía suspendido entre el miedo y la esperanza, esperando a que alguien tomara el control. Adrian finalmente levantó la cabeza, con la mirada fija en Julian como un cazador a su presa. Se inclinó ligeramente hacia Marcus, con voz baja, firme y deliberada. «Si creen que solo soy un padre de luto», dijo, sus palabras como fuego frío, «han subestimado al hombre que construye imperios». Julian se quedó paralizado donde estaba. Su sonrisa vaciló por primera vez, aunque intentó recuperarla rápidamente. Pero el susurro de esas palabras llegó mucho más allá de Marcus, desapareciendo en el aire como una nube de tormenta a punto de estallar. En algún lugar entre las sombras del aeropuerto, el campo de batalla había cambiado, aunque solo un hombre comprendió el peso de lo que se avecinaba. Todo imperio esconde grietas. Solo tuvo que golpear una vez para que todo cayera. Las cámaras destellaron en una tormenta de luz blanca cuando Adrian Keene subió a la plataforma de la sala de prensa del hospital,
con Noah acunado cuidadosamente en sus brazos. El espacio bullía con la energía incansable de docenas de reporteros, con sus bolígrafos golpeando sus libretas, sus micrófonos temblando en manos ansiosas. El aire estaba cargado con el aroma metálico de cables y luces calientes. Todas las miradas se clavaron en él, algunas ávidas de escándalo, otras ablandadas por la compasión. Sin embargo, Adrian se movía con la calma controlada de quien ya había calculado cada paso antes de poner un pie en la habitación. Su traje estaba arrugado por las horas de insomnio, su rostro pálido, pero su presencia cargaba con el peso del dolor y la determinación. Se quedó de pie detrás del podio, ajustando el micrófono con una mano mientras abrazaba a Noah con la otra. El niño se movió débilmente, respirando débilmente contra el pecho de su padre, un recordatorio viviente del crimen que los había traído allí. Los murmullos se acallaron. La mirada de Adrian recorrió la sala, captando las cámaras, los periodistas y las luces rojas parpadeantes que indicaban que la transmisión ya estaba en directo. Su voz rompió el silencio como una cuchilla atravesando el cristal. «Esta noche», comenzó, con tono firme pero contundente, «verán lo que le hicieron a mi hijo en el vuelo 417 de Silverwing Airlines». Una oleada de expectación recorrió la multitud. Adrian levantó la mano y una pantalla a sus espaldas cobró vida. El vídeo se reproducía con una claridad brutal. Julian Carr, con su uniforme impecable y su porte arrogante, alimentando a la fuerza a un bebé indefenso con un biberón lleno no de leche, sino de jabón. Se oyeron jadeos en la sala. Los periodistas se taparon la boca, los bolígrafos se congelaron a media frase y el destello de las cámaras se volvió frenético. El sonido de Noah ahogándose, la espuma que le salía de los labios y la cruel mueca de Julian llenaron la sala. Adrian giró ligeramente la cabeza, observando la pantalla con ellos, aunque ya había grabado a fuego cada segundo de aquella grabación en su memoria. Apretó la mandíbula, y cuando volvió a hablar, sus palabras fueron bruscas, deliberadas, como si cada sílaba hubiera sido grabada en piedra. «Esto no fue un accidente», declaró, con una furia silenciosa en la voz. «Esto fue crueldad, y no era la primera vez». Levantó una carpeta del podio y la abrió con un chasquido. Dentro había copias de documentos, memorandos internos, formularios de quejas, declaraciones de testigos. Todo apuntaba a un historial de mala conducta oculto tras las pulidas paredes corporativas. Levantó una página para que las cámaras pudieran captarla. «Estos son registros de abusos pasados», continuó Adrian, elevando el tono con convicción. «Padres silenciados con acuerdos, quejas enterradas, y Julian Carr protegido por la misma empresa que debería haberlo obligado a rendir cuentas». La sala se sumió en el caos. Los periodistas se gritaban preguntas, voces que se superponían en una tormenta de urgencia. ¿Cuándo recibió estos documentos? ¿Demandará a la aerolínea? ¿Teme represalias? Adrian no se inmutó. Esperó, dejó que la tormenta se apaciguara y luego levantó la mano para pedir silencio. Lentamente, las voces se apagaron de nuevo, dejando solo el sonido de la respiración superficial de Noah cerca del micrófono. «No estoy aquí esta noche como director ejecutivo», dijo Adrian, bajando el tono pero con un tono más profundo. «Estoy aquí como padre, y como padre no puedo permitir que esto termine en silencio». Las palabras transmitían una crudeza que ningún entrenamiento corporativo podía disimular. Los ojos de Adrian ardían con una intensidad que las cámaras no podían atenuar. Su objetivo ya no era un discurso a los inversores, sino provocar una indignación tan poderosa que no pudiera ignorarse, tan implacable que el propio sistema se doblegara. A lo lejos, en una habitación de hotel vigilada, proporcionada por Silverwing Airlines, Julian Carr estaba sentado viendo la transmisión en una pantalla plana. Las cortinas estaban corridas, la habitación en penumbra, el zumbido del televisor llenaba el silencio. Al principio, su boca se torció en una sonrisa burlona, la arrogancia familiar se aferraba como una máscara, pero a medida que el video reproducía su propio rostro, sonriente, cruel, impenitente, esa máscara se resquebrajó. Sus ojos se dirigieron a la puerta, inquietos. Las exclamaciones de asombro de los reporteros, las voces que se alzaban, la indignación que inundaba la transmisión ya no eran abstractas, eran juicios, y venían a por él. Entonces llamaron. 3 golpes fuertes contra la puerta del hotel, firmes y deliberados. Julian se quedó paralizado,
con un nudo en la garganta. La sonrisa burlona se desvaneció por completo. Se levantó lentamente, intentando controlar la respiración. La mano le temblaba al alcanzar el pomo de la puerta. De vuelta en el hospital, Adrian terminó su declaración con un golpe final, con la voz reducida a una calma gélida. «La verdad ya no se oculta», dijo. «Y la verdad es esta: ningún niño debería sufrir lo que el mío sufrió, y ningún hombre debería creerse superior a la justicia». Las cámaras dispararon una última vez. La sala contuvo la respiración. Adrian se apartó del podio, abrazando a Noah con más fuerza, como si lo protegiera del ansia mundial de espectáculo. Los periodistas gritaban, la policía se movía silenciosamente al fondo de la sala, y el aluvión de consecuencias ya había comenzado. Pero en los ojos de Adrian aún no había victoria, solo el filo afilado de algo más oscuro. La evidencia había sido revelada, la indignación desatada, pero sabía que no sería suficiente. Los titulares podrían rugir, los tribunales podrían barajar documentos, pero nada de eso le daría a Julian el ajuste de cuentas que realmente merecía. La conferencia de prensa fue solo el comienzo. El presagio se agudizaba con cada paso que Adrian se alejaba de las cámaras. Sus pensamientos ya se precipitaban hacia lo que vendría después. Porque entendía una cosa con aterradora claridad. Los micrófonos y los documentos podían exponer, pero solo la mano de un padre podía equilibrar la balanza. Se había dicho la verdad, ahora la venganza exigía su voz. Los pasos de Julian resonaron en el vasto vacío del hangar. El sonido, agudo y hueco, contra las paredes de acero. Las puertas correderas se habían cerrado con un crujido tras él, aislando el resplandor de la ciudad. Dentro, el aire estaba cargado de aceite y óxido, y el tenue olor metálico a maquinaria abandonada persistía como el recuerdo de batallas pasadas. Caminaba con la arrogancia de quien aún se creía intocable, con la mirada fija en las sombras como si esperara que abogados o aliados corporativos salieran de la oscuridad. En cambio, solo una figura esperaba bajo el débil cono de luz proyectado por una única bombilla. Adrian King. La postura de Adrian era rígida. Su traje a medida estaba arrugado y ligeramente manchado por las noches pasadas junto a la cama de su hijo. Frente a él, sobre una mesa de acero, reposaba el objeto que definía este enfrentamiento, la botella de jabón medio vacía. Su etiqueta estaba rota, su contenido opaco por el uso, pero su presencia era más imponente que cualquier arma. La mano de Adrian descansaba sobre la mesa de al lado, con los dedos firmes, la mirada fija en Julian con una intensidad serena que ardía más que la rabia. Julian forzó una sonrisa, aunque le temblaban los labios. «¿Qué es esto?», preguntó, con una voz que transmitía burla e inquietud a la vez. Extendió los brazos como si se dirigiera a un público ausente. «¿Me trajiste aquí por una botella de jabón? ¿Crees que esto me asusta?». Sus palabras rebotaron contra las paredes metálicas, sonando más pequeñas de lo que pretendía. La respuesta de Adrian fue mesurada, con una voz baja pero con un filo de acero. «No te traje aquí para asustarte. Te traje aquí para que pudieras sentir lo que significa realmente la impotencia». Se acercó. El sonido de sus zapatos lustrados contra el suelo de cemento resonó deliberadamente. Sus ojos no se apartaron de los de Julian, y su firmeza inquietó al azafato más que cualquier arrebato. Julian rió entre dientes, nervioso, intentando recuperar el control. «No me tocarás. Eres demasiado importante para eso. Tienes una empresa que dirigir, una imagen pública que proteger. Los hombres como tú no se ensucian las manos». Señaló a Adrian con el dedo, esperando que la acusación le recordara la importancia de la moderación. Pero Adrian no se inmutó. Tomó la botella, sosteniéndola a la altura de los ojos, dejando que la luz iluminara el líquido. «Una vez dijiste que la disciplina era necesaria, que los niños necesitan aprender a las malas. Dime, Julian, ¿qué lección creías enseñar cuando le diste veneno a mi hijo?». Sus palabras eran tranquilas, pero por debajo corría una corriente de furia tan profunda que silenció la cavernosa habitación. La sonrisa de Julian vaciló. Su garganta se contrajo al tragar, su confianza erosionándose bajo el peso del control de Adrian. Intentó reír de nuevo, pero el sonido salió hueco. «Fue un error, estrés, nada más, lo estás exagerando». Retrocedió un paso, sus zapatos raspando contra el cemento polvoriento. Adrian avanzó, lento y firme, con la botella aún en la mano. «El estrés no explica la crueldad.
El estrés no excusa ver a un niño atragantarse mientras tú sonreías con suficiencia. Su tono se afiló, cada palabra pronunciada con precisión, como una cuchilla tallando la verdad en piedra. Querías poder. Ahora verás cómo se siente cuando te lo arrebaten. El hangar pareció encogerse alrededor de Julian al darse cuenta de que no habría abogados ni ejecutivos que lo protegieran. Levantó las manos, con las palmas hacia afuera, y su bravuconería se convirtió en súplica. «Espera, no tienes que hacer esto. Ya has ganado. El mundo me odia. La aerolínea está acabada. ¿Qué más quieres?» Su voz se quebró. La desesperación atravesó la máscara. Adrian hizo una pausa. El silencio se prolongó tanto que pareció resonar con más fuerza que las palabras. Luego se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, y su voz fue un susurro que golpeó con más fuerza que un grito. «Quiero equilibrio. Y el equilibrio no lo dan los tribunales ni las cámaras. Se gana aquí». Dejó la botella sobre la mesa con un golpe sordo, reverberando por la cámara como un mazo. La respiración de Julian se volvió superficial. Miró las puertas, pero estaban selladas, el pesado acero cerrado desde fuera. La luz parpadeante sobre ellas zumbaba débilmente, proyectando sombras que danzaban en el rostro de Adrian. Julian comprendió, con creciente temor, que esto no era una negociación, era un ajuste de cuentas. Adrian se enderezó, su silueta alta e inquebrantable bajo la bombilla. Su voz se profundizó, cargada de dolor y determinación. Pensaste que podrías enterrar esto en los procedimientos. Pensaste que podrías esconderte tras uniformes y títulos. Pero la justicia no se encuentra en sus reglas, Julian. Se encuentra cuando un hombre responde por lo que ha hecho. El peso de las palabras lo inmovilizó. Sus labios se separaron como para protestar, pero no emitió ningún sonido. Su confianza, su arrogancia, sus burlas practicadas, todo se quebró bajo la mirada inquebrantable de Adrian. El silencio del hangar los oprimió, pesado y absoluto, hasta que solo el sonido de la respiración superficial de Julian llenó el aire. Adrian retrocedió un paso, dejando que el momento se asentara como el polvo tras una tormenta. Su voz se redujo a una calma definitiva y gélida. Hay lecciones que no se pueden enseñar con la ley. Y mientras Julian se quedaba paralizado, las puertas se cerraron con un crujido tras él, el metal cerrándose con firmeza. El eco persistió como una sentencia pronunciada. El escenario ya no era un tribunal ni una sala de juntas. Era una jaula de acero y silencio, donde la crueldad de un hombre estaba a punto de medirse con la determinación de otro. Las puertas del hangar se cerraron, sellando el destino en su interior. El aire del hangar estaba impregnado de un aroma a aceite y acero frío. Cada respiración cargaba con el peso del óxido y el silencio. Los pasos de Julian resonaron con fuerza contra el suelo de hormigón al entrar. Sus zapatos lustrados resonaban como advertencias huecas en el espacio cavernoso. Su mirada recorrió a su alrededor, esperando la postura rígida de los abogados o la presencia severa de la policía, pero el hangar estaba casi vacío. Solo una figura permanecía en las sombras, inmóvil y esperando. Adrian King emergió de la tenue luz con una calma deliberada. Su presencia dominaba la habitación sin una sola palabra. Una bombilla parpadeante proyectaba un círculo de luz vacilante, iluminando la mesa de acero del centro. Sobre ella, como un cruel recordatorio, descansaba la botella de jabón medio llena. Su plástico brillaba tenuemente, un objeto a la vez ordinario y amenazador. Julian se quedó paralizado un instante, aunque rápidamente enderezó la espalda e intentó disimular la repentina opresión en el pecho. Sonrió con sorna, su voz teñida de burla, aunque su tono temblaba levemente bajo la superficie. «No me tocarás. Eres demasiado importante». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles en la quietud. Se cruzó de brazos, reclinándose hacia atrás como para mostrar tranquilidad, pero sus ojos delataban inquietud, moviéndose nerviosamente entre la mirada fija de Adrian y la botella que parecía brillar como un arma forjada de memoria. Adrian avanzó lentamente, sus zapatos raspando el suelo con un ritmo mesurado, cada paso deliberado, resonando como el tañido de una campana. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo, una máscara tallada por el dolor y agudizada por la rabia. Cuando habló, su voz era baja y firme,
un tono desprovisto de palabras innecesarias. ¿Recuerdas sus gritos? Srenia preguntó, con los ojos ardientes clavados en Julian. El ahogo, la espuma, el silencio que siguió. Cada frase cayó como un martillo, el peso del recuerdo presionando contra la bravuconería de Julian. La sonrisa burlona en sus labios vaciló por un instante, aunque intentó recuperarla con una risita desdeñosa. Agitó una mano, como si se sacudiera el polvo. Exagerada, murmuró, con la voz débil, forzada al aire como humo que lucha por escapar. No fue más que... Pero las palabras murieron en su lengua cuando la mano de Adrian se extendió hacia adelante. Agarró la botella, girando el tapón lentamente. El leve chirrido del plástico al desenrollarse llenó la habitación, más fuerte que cualquier grito. Por primera vez, el rostro de Julian cambió. Su máscara de confianza se quebró al tiempo que la inquietud se expandía en sus ojos. Se le hizo un nudo en la garganta al tragar, un sonido potente en el silencio. Su bravuconería disminuía con cada segundo que la botella permanecía abierta. Su amargo aroma se filtraba en el aire como veneno renacido. La mirada de Adrian no vaciló. Levantó la botella ligeramente, agarrándola con firmeza, con movimientos controlados. No necesitaba gritar ni enfurecerse. Su calma era mucho más aterradora que la furia. Ajuste de cuentas, susurró, palabras deliberadas, cada sílaba pesada. No se trata de ira, se trata de equilibrio. Dio un paso más cerca. La distancia entre ellos se redujo como un nudo que se apretaba. Julian se pegó a la fría pared del hangar. Su anterior sonrisa burlona se disolvió por completo en una máscara de nerviosismo. Julian entró en pánico y se tambaleó hacia atrás hasta que su columna vertebral golpeó la fría pared de acero del hangar. El ruido de sus zapatos contra el suelo de hormigón resonó en el cavernoso espacio, un sonido hueco que pareció atraparlo en el mismo rincón que había intentado evitar. Su sonrisa, antes tan inquebrantable, se había desvanecido. El sudor le perlaba las sienes, resbalándole por la cara mientras su pecho se agitaba con respiraciones irregulares. Su voz se quebró, ya no llena de arrogancia sino de desesperación. Solo estaba estresado. Gritó, con las manos alzadas en una súplica temblorosa, las palmas abiertas como si la rendición pudiera reescribir el pasado. No estaba destinado a llegar tan lejos. No quise. Adrian avanzó lentamente. Cada paso deliberado, el leve roce de sus zapatos sumía a Julian en un miedo aún mayor. No había rabia en su expresión, ninguna furia salvaje que Julian pudiera haber ridiculizado. En cambio, la calma de Adrian era más fría que el acero, más afilada que cualquier espada. Sus ojos oscuros no se apartaban del rostro de Julian, leyendo cada atisbo de miedo y cada excusa desesperada como si fueran líneas de un guión que ya hubiera memorizado. ¿No fue tu intención? La voz de Adrian era firme y baja, pero resonó por la amplia sala como un martillo golpeando un yunque. Levantó la botella de jabón de la mesa. El leve chirrido del tapón al abrirse llenó el silencio. Lo llamaste disciplina. Lo llamaste dar una lección. Ahora entenderás lo que se siente dar una lección. La garganta de Julian se contrajo al tragar saliva. Dobló ligeramente las rodillas, encogiéndose sobre sí mismo como si pudiera hacerse invisible. Por favor, no tienes que hacer esto. Eres demasiado importante, demasiado poderoso. Si me tocas, te arruinaré. Sus palabras salieron atropelladas, pero no transmitían convicción, solo el hedor del miedo. Adrian acortó la distancia entre ellos. La bombilla del techo proyectaba sus sombras alargadas e irregulares contra el suelo. Sin previo aviso, puso la botella de jabón en las manos de Julian, obligándolo a sentir su peso. El plástico crujió bajo el agarre de Julian, resbaladizo contra sus palmas sudorosas. Sus dedos temblaron violentamente mientras la agarraba, mirándola como si fuera una serpiente venenosa. «Sujétala», ordenó Adrian. Su voz permaneció tranquila, pero transmitía autoridad, una firmeza que no admitía negativas. Julian obedeció temblando, con la botella apretada contra su pecho. Adrian la inclinó hacia adelante con una mano, la abertura flotando a centímetros de la boca de Julian. Julian negó con la cabeza frenéticamente, con los labios temblorosos, pero la mano de Adrian era inflexible. «Un momento», susurró Adrian, con una calma gélida que penetraba más profundamente que la furia. «Un momento.
prueba lo que le diste a una niña inocente». El líquido tocó los labios de Julian y su cuerpo se convulsionó. Se atragantó al instante, tosiendo al sentir el amargo y punzante ardor del jabón en la boca. Sus manos temblaron con tanta fuerza que las gotas le salpicaron la barbilla, formando una espuma blanca contra su piel pálida. Sus ojos se abrieron de par en par, desorbitados por el terror, y se tambaleó de lado, casi cayendo al suelo. El fuerte sabor químico le recorrió la garganta, quemándole al bajar, y vomitó, escupiendo violentamente sobre el suelo de cemento. «¡Para!», jadeó Julian, con la voz entrecortada. Cayó sobre una rodilla, arañándose la lengua como si pudiera raspar el veneno. «No puedo respirar». Adrian permaneció de pie sobre él, impasible. No lo obligó a hacer más, ni retrocedió. En cambio, observó con expresión indescifrable. El cambio de poder era completo. Donde antes Julian se alzaba con arrogancia y fingía impotencia, ahora temblaba en el suelo, destrozado y humillado. «Creías que la impotencia era una lección», dijo Adrian en tono bajo pero claro. Se agachó ligeramente, con la mirada fija en el cuerpo desmoronado de Julian. «Creías que la crueldad demostraba fuerza. Mírate ahora, débil, suplicante, despojado de todo lo que te escondía». Julian tosió violentamente, su cuerpo temblando mientras jadeaba en busca de aire. Sus manos temblaban contra el suelo, su uniforme, antes impecable, manchado de sudor y saliva. Levantó la vista. Su voz era apenas un gemido. «Por favor, basta, lo entiendo». Adrian se acercó, sus palabras precisas y frías. «¿Entiendes? Porque esto es lo que significa quitarle poder a alguien, despojarlo del control. Esto es lo que significa sentirse impotente». Se enderezó. Su sombra se cernía sobre Julian como el juicio mismo. Julian se desplomó en el suelo, con el pecho agitado, su orgullo hecho añicos esparcidos por el hormigón. La botella de jabón se le escapó de las manos, girando brevemente antes de detenerse con estrépito contra la pared. Sus ojos se dirigieron hacia ella con horror, como si el objeto mismo llevara el recuerdo de lo que había hecho. La mirada de Adrian se detuvo un instante más, y luego pronunció las últimas palabras con una fría certeza que rompió el silencio. «Ahora sabes lo que se siente la impotencia», dijo Adrian con frialdad. Julian se desplomó en el suelo, temblando. La inversión fue total. El depredador se convirtió en presa, la arrogancia en terror. El jabón que una vez silenció a un bebé ahora silenció a su amo. El video se difundió más rápido que el fuego en la hierba seca. En cuestión de horas, todos los principales medios de comunicación tenían las imágenes de la sonrisa de Julian desapareciendo en el hangar, mientras su arrogancia se desmoronaba bajo el peso de la confrontación cuidadosamente orquestada de Adrian. Los presentadores debatían furiosamente en televisión en vivo. Algunos llamaban a Adrian un hombre de determinación inquebrantable, un padre que había enfrentado la crueldad a los ojos y la había devuelto con la misma fuerza. Otros, rígidos en sus trajes, argumentaban que había cruzado la línea, desdibujando la diferencia entre justicia y venganza. Las secciones de opinión se llenaron de voces divididas, pero la única constante era esta: el mundo estaba observando, y el silencio ya no era posible. Dentro de un tribunal, semanas después, los ecos de esas imágenes filtradas se aferraban a las paredes como una presencia invisible. Los periodistas se agrupaban frente a la entrada, con sus cámaras iluminando columnas de mármol, mientras los manifestantes coreaban consignas en las calles, sosteniendo pancartas que exigían responsabilidades no solo para Julian, sino también para la aerolínea que lo había permitido. Dentro, el aire era denso, tenso por la expectativa del ajuste de cuentas. Julian Carr entró no de uniforme, sino con el gris apagado de la custodia. Su paso, antes orgulloso, flaqueó al oír susurros en la galería. El mismo hombre que había ejercido su autoridad sobre los pasajeros ahora parecía más pequeño, disminuido, con las manos apretadas como si pudieran protegerlo de las miradas del mundo. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados, la sonrisa familiar sustituida por un tic nervioso. Evitó mirar a Adrian, pero el esfuerzo solo reveló su culpabilidad con mayor claridad. Adrian se sentó tranquilamente en el estrado de los testigos, con la postura erguida y la mirada firme.
No era el padre furioso que el público había imaginado. En cambio, encarnaba la precisión, mesurado, sereno, cada movimiento deliberado. Esperó pacientemente mientras el fiscal comenzaba el interrogatorio, cada palabra enmarcada como una cuchilla afilada. Cuando se le pidió que describiera lo sucedido, Adrian habló con claridad. Su voz resonó en la sala silenciosa. Le quitó el biberón a mi hijo, lo reemplazó, y lo que le devolvió no fue leche, sino veneno, dijo Adrian con tono firme. Su mirada se posó brevemente en Julian, quien se removió incómodo en su silla. Esto no fue un error, fue un acto de crueldad, y no era la primera vez. La sala se inclinó, conteniendo la respiración, mientras Adrian comenzaba a desvelar la historia oculta que Marcus había descubierto. Reveló documentos que mostraban el largo historial de quejas de Julian, padres que habían susurrado sobre malos tratos, pasajeros que habían descrito su desprecio, todo sepultado por acuerdos y silencio. El fiscal los mostró uno a uno, páginas proyectadas en la pantalla de la sala. Con cada revelación, Julian parecía encogerse aún más en su asiento, con los hombros encorvados como si se preparara para golpes invisibles. La defensa intentó intervenir, presentando a Julian como un hombre estresado, víctima de las circunstancias. Pero las pruebas eran demasiado contundentes, demasiado abrumadoras, y Adrian, con su serena precisión, desmanteló todo intento de excusar la crueldad. No alzó la voz ni se dejó llevar por el teatro. Simplemente expuso la verdad pieza por pieza, con la eficiencia de un estratega que sabe que cada detalle importa. La tensión aumentó cuando un testigo, el empresario que había filmado el incidente, subió al estrado. Al principio le tembló la voz, pero al recordar la mueca de desprecio de Julian y los jadeos ahogados de Noah, su convicción se endureció. Lo vi, declaró señalando a Julian. Lo vi observar cómo sufría ese niño. Sonrió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso insoportable e indiscutible. El abogado de Julian intentó una última defensa, insistiendo en que el enfrentamiento de Adrian en el hangar lo descalificaba como una voz creíble. Pero la ironía no pasó desapercibida para nadie. El mismo acto que se suponía sería su perdición solo había iluminado su determinación. El jurado observó a Adrian no como un hombre consumido por la venganza, sino como alguien que había convertido el dolor en propósito. Los periodistas garabateaban notas con furia, captando el significado de cada palabra. Los padres en la tribuna apretaban con más fuerza las manos de sus hijos. El aire se impregnaba de algo más grande que el caso en sí, el reconocimiento de que ya no se trataba de un hombre o un niño, sino de la responsabilidad de todos. Cuando se le preguntó si buscaba venganza personal, la respuesta de Adrian fue firme, sin apartar la mirada del jurado. No estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí porque ningún padre debería temer que la crueldad quede sin respuesta. Estoy aquí porque la disciplina no es sufrimiento y el poder no es licencia para hacer daño. No se trata de mí. Se trata de todas las familias que merecen seguridad cuando vuelan. El fiscal asintió con semblante serio. El juez observaba en silencio, con las manos juntas, mientras Julian temblaba abiertamente, asimilando finalmente la realidad de su caída. El aire se sentía denso, el silencio roto solo por el rasgueo de los bolígrafos y el clic de las cámaras de la prensa. Cuando Adrian bajó del estrado, la tribuna estalló en murmullos. Algunos vieron a un héroe, otros a un hombre que había estado demasiado cerca de la venganza, pero nadie podía negar la fuerza de sus palabras. Julian permaneció inmóvil con la barbilla antes desafiante. Ahora baja. La arrogancia se había disuelto en vergüenza. El capítulo no se cerró con fuego, sino con claridad. El papel de Adrian ya no era vengar, sino asegurar un cambio en el futuro. Se había transformado de padre afligido en una voz que ya no podía ignorarse. Y mientras las cámaras se preparaban para transmitir el resultado al mundo, la verdad del momento se mantuvo inquebrantable. La justicia ya no era personal, se había vuelto universal. La conferencia de prensa comenzó con el nítido clic de las cámaras y el murmullo inquieto de los reporteros que esperaban su primer vistazo a Adrian King. La sala, un gran salón de cristal y madera pulida dentro del centro de conferencias Crescent Towers, estaba abarrotada de pared a pared. El resplandor de las luces de la televisión se reflejaba en el elegante podio donde los micrófonos se alzaban como centinelas agrupados, y entonces, por las puertas laterales, Adrian entró, no solo,
sino con su hijo pequeño, cuidadosamente balanceado en su regazo mientras se sentaba. El murmullo de la multitud se suavizó al instante. Noah, pequeño y frágil, pero rebosante de vida, aferraba un avión de juguete en su diminuta mano y rió entre dientes mientras lo agitaba hacia las cámaras. Ese sonido, la risa de un niño, rompió el tenso silencio como la luz del sol, rompiendo una tormenta. Para muchos en la sala, fue el primer recordatorio de que esto no era solo un escándalo corporativo o una batalla judicial. Era la historia de un padre y su hijo que habían sobrevivido a lo que nadie debería haber soportado. Adrian ajustó su micrófono con deliberada calma. Su traje oscuro estaba perfectamente planchado, pero sus ojos reflejaban las tenues sombras de noches sin descanso. Miró una vez a Noah, luego a los cientos de rostros que tenía ante él. Periodistas, inversores, reguladores, incluso un puñado de padres que habían acudido en solidaridad. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero a la vez amable, el tono de un hombre que había llevado su dolor a través del fuego y lo había transformado en determinación. «Hace meses», comenzó, «subí a un avión con un solo objetivo, llegar sano y salvo con mi hijo. Ese vuelo casi le quita la vida, pero lo que podría habernos roto, en cambio, nos dio una misión». Las cámaras disparaban más rápido, grabando cada palabra. Adrian se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos apoyadas cerca del borde del podio. Su expresión pasó de la tristeza a la determinación al revelar el siguiente capítulo de su viaje. «Hoy anuncio la creación de la Fundación Noé», declaró, alzando la voz con más fuerza. «Su propósito es simple: proteger a los niños del maltrato durante el viaje y asegurar que ninguna familia sufra como la mía». Los aplausos atronaron la sala, aunque Adrian permaneció inmóvil con la mirada firme. No buscaba aprobación, buscaba un cambio. Tras el podio, Marcus Bair, su leal jefe de operaciones, permanecía en silencio entre el personal. La mirada de Marcus seguía cada movimiento de su amigo, orgulloso pero cauteloso. Más tarde, cuando los aplausos se apagaron, se acercó lo suficiente como para susurrar sin interrumpir la sala. «Julian sigue callado en su celda», recordó Marcus en voz baja pero firme. «Su nombre solo acarrea vergüenza ahora. Nunca se levantará de ella». Adrián no mostró ninguna reacción, apretando ligeramente la mandíbula. Por un breve instante, las cámaras captaron ese destello de emoción, una tormenta contenida. No se regodeó. No había satisfacción en el sufrimiento de otro hombre. Su victoria estaba aquí, en este escenario, con Noah vivo y sonriendo en su regazo. Los periodistas seguían adelante. Las preguntas se alzaban como oleadas. «Señor King, ¿considera que se ha hecho justicia?», Srenia preguntó uno. Adrian hizo una pausa, observando a la multitud. Dejó que el silencio se extendiera, rozando suavemente la pequeña mano de Noah con los dedos, conectándose con el momento. Finalmente respondió: «La justicia no se mide por el castigo de un hombre. Se mide por si el sistema cambia, y por eso estamos aquí». Sus palabras resonaron por toda la sala cargadas de significado. Algunos asintieron solemnemente, otros garabatearon frenéticamente en sus cuadernos conscientes de que esto era más que un evento de prensa, era una declaración de guerra contra la crueldad disfrazada de servicio. A medida que avanzaba la conferencia, Adrian reveló las iniciativas de la Fundación: programas de capacitación para el personal de aerolíneas, comités de supervisión independientes y protecciones de emergencia para pasajeros que viajan con niños. Cada anuncio fue recibido con murmullos de aprobación, pero bajo el optimismo se escondía una profunda inquietud. Algunos reporteros susurraban entre sí, especulando si el poderoso director ejecutivo podría usar su influencia para librar batallas que trascendían con creces el alcance de una sola aerolínea. Un presagio flotaba en el aire. Este no era el final de la cruzada de Adrian King, solo la primera piedra en un lago cada vez más vasto. Cuando se formuló la pregunta final y la luz de la última cámara se atenuó, Adrian se levantó, levantando suavemente a Noah de su regazo. El niño abrazó su avión de juguete, presionándolo contra el pecho de su padre. Por primera vez en meses, Adrian sonrió, no con la sonrisa aguda de un estratega, sino con la sonrisa cansada y desprevenida de un padre que casi lo había perdido todo. No miró hacia las sombras donde aún se oía el nombre de Julian. Solo miró a su hijo, sabiendo que allí residía la verdadera victoria,
La conferencia terminó con aplausos que crecieron como una marea, resonando por la sala mucho después de que Adrian se alejara del podio. Los reporteros gritaron, sus voces se fueron apagando, pero Adrian ya no necesitaba hablar. Su mensaje ya había cobrado fuerza, se había transmitido en cada transmisión, en cada titular y en cada corazón tembloroso que lo escuchaba. Al llegar a la salida se volvió una vez más hacia la multitud y pronunció una sola frase, mesurada, deliberada, inolvidable. La sala se sumió en un silencio absoluto y luego estalló en un estruendoso aplauso. Sus palabras se convirtieron en el broche de oro del día, una promesa grabada en la memoria. Cuando la crueldad alza el vuelo, la justicia debe remontar el vuelo. Un minuto después, el padre contraatacó. La misma botella que envenenó a su bebé se convirtió en el castigo de la azafata. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad y abuso de autoridad en entornos cotidianos. Su propósito es crear conciencia sobre la discriminación sistémica, provocar la reflexión sobre la rendición de cuentas en el servicio público e inspirar acciones hacia la justicia.